con la frente en alto, con cicatrices y fe. No te rompe la tormenta, porque aprendiste a creer. Bienvenidos una vez más a Mi Café con Jesús. Recuérdense que este es el podcast oficial de esta plataforma de Halo. Soy la pastora Ruth para los que no me conocen, y para aquellos, ¿verdad?, que sí me conocen, pues estoy muy feliz de poder, ¿verdad?, estar por estos medios, y es un privilegio que nos acompañen aquellos que nos están acompañando en vivo, y los que no nos están acompañando en vivo, que van pronto, ¿verdad?, a escuchar este podcast en futuros, ¿verdad?, medios. Pues hoy compartiremos un tiempo especial, hoy miércoles 15 del 2026. Quiero venir, ¿verdad?, con todo el poder de la palabra de Dios. Quiero que ustedes me acompañen, ¿verdad?, porque vamos a compartir un tiempo especial de conversación. Me encanta porque vamos a hacer no solamente conversación, pero vamos a tener reflexiones, crecimiento espiritual, ¿verdad?, alrededor de la palabra de Dios. Así que prepara tu café de la tarde y abre tu corazón y acompáñanos, porque vamos a hablar de la palabra, porque hay una conversación, ¿verdad?, que solamente Dios nos puede guiar y Dios puede cambiar una vida. Entonces, como ya sabemos que esa es la única manera, ¿verdad?, de traer la formación, quiero que usted entienda, ¿verdad?, el trabajo oficial de nosotros, ¿verdad?, del pueblo, de la iglesia. Una de las cosas que tenemos que hacer es probar los espíritus, así que vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar hoy esta tarde sobre probar el espíritu, y yo quiero hablar sobre permanecer en la verdad del evangelio, pero quiero venir completamente, ¿verdad?, hablar directamente, poniéndole un tema y un versículo base. Quiero llegar a ese versículo base. Vamos a buscar Primera de Juan 4:1. Y la palabra dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Aleluya. ¿Puedes creer que ahí dice que muchos profetas falsos han salido por el mundo? O sea, por el mundo tuyo, por el mundo mío, por el mundo donde caminamos, o sea, en tu vecino, puede ser, te lo encuentres en el en el car dealer, te lo puedes encontrar en el car wash, te lo puedes encontrar en el supermercado. O sea, puede haber cualquier profeta que ha salido por el mundo, y tú puedes notar ciertas cosas porque tú tienes que probar el espíritu. Quiero llegar a unos temas en la cual la palabra habla muy claro de muchas cosas, pero vamos a entrar en una introducción porque quiero llegar a un punto clave, un punto base, perdón. Usted sabe muy bien que hoy vivimos un punto, ¿verdad?, un tiempo donde abunda muchas voces, mucha enseñanza, mucha gente que enseñan cosas que no tienen que ver ni con la palabra de Dios. Hay tantas profecías y tantas doctrinas que han salido que Dios no ha mandado, porque solamente Dios, Jesucristo, ¿verdad?, vamos a hablar de Dios y Jesucristo. Jesucristo solamente dio una doctrina y está basada en la palabra. Y cuando digo la palabra, no es que usted crea ya todo el libro de Génesis completo. Estoy hablando en una palabra basada que solamente se dio y que Jesucristo le enseñó hasta el final, hasta la cruz, ¿verdad? Y ahí podemos entender, ¿verdad?, todo lo que Dios nos quiere hablar a nuestra vida. El creyente tiene tanta responsabilidad de examinar la palabra, perdón, de examinar todo a la luz de las escrituras. Quiere decir que si tú, alguien te trae algo, usted no lo deje, tú sabes, nada más y de fácil de creerlo, sino usted filtrelo con las palabras y la escritura. Usted, ¿verdad?, alúmbrese, porque si usted no alumbra su camino a través de la palabra, pues usted va a tener un problemón, porque usted va a creer en algo de repente, de que Dios a lo mejor no esté contento con usted. Usted nunca ha pasado por ahí, usted nunca, ¿verdad?, ha caminado, y usted nunca ha pensado que ¿verdad?, que alguien haga algo en su contra, ¿verdad?, que no es verdad, y usted lo más tranquilo caminando, y la gente pensando más de usted, y la gente haciéndole cosas a usted. Pero ¿sabe qué? Porque alguien habló algo mal de usted. Yo sé que a muchos se identifican con esto. ¿Cuántos se identifican con esto? O sea, nosotros vivimos esto a diario, hermano. Tantas personas que nos hacen tanto daño. ¿Qué quiero hablar con esto y traer un punto? Es que así mismo le puede estar pasando a usted con Jesús, con Dios. ¿Cuántas cosas usted ha creído de la gente
y usted cree, y usted la repite, y usted cree que es así, y Jesucristo diciendo eso no es así, porque eso te va a apartar de mí. ¿Por qué? Porque está creyendo algo que no fue dicho como yo lo dije, no fue explicado como yo lo expliqué, no fue enseñado como yo lo enseñé, y definitivamente no te va a dar, ¿verdad? Como dicen muchos por ahí que quieren dar, que dar fruto, prácticamente fruto o éxito. No te va a dar producción porque verdaderamente no fue lo que él te dio o lo que él dijo. Entonces, nosotros queremos entrar, ¿verdad? No en un espíritu de error, sino en un espíritu de verdad. Así que Dios nos llama, ¿verdad?, a discernir la verdad y a discernir los espíritus. Usted tiene que discernir entre ellos. ¿Qué significa probar los espíritus? Pues muy fácil. Pues la palabra probar significa examinar. Si usted sabe examinar, me imagino que cuando usted va a examinar a alguien, si usted es un doctor, usted va a examinar a un paciente. ¿Me comprenden? Y si usted es un vendedor, usted va a examinar sus ventas que usted va a hacer o su producto para que otra persona pues no lleve un mal producto. O sea, quiere decir que usted va a examinar para que todo esté bien. O sea, poner a prueba, en otras palabras, y discernirlo, comprobarlo, como lo puedas poner. Así que no se trata de juzgar por emociones o apariencias o popularidad, sino de comparar toda enseñanza con la palabra de Dios. Y pues, como hicieron, ¿verdad?, aquellos creyentes allá de Berea. Vamos a ir allá para que entiendas un poquito. Eso está en Hechos 17:11. Dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Perdón, le vuelvo a leer. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que ese pueblo, ¿verdad? Esos creyentes que hicieron allá en Berea, ellos pensaban que escudriñando, pues, iban a ver las cosas correctas. Ellos sabían que verificaban si todo lo que se decía era cierto. ¿Por qué? Porque ellos no querían caer en un espíritu de error, hermano. Mira, el espíritu de verdad, vamos a hablar sobre el espíritu de verdad, no del error. Vamos a entrar primero en espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Oiga bien, es el Espíritu Santo, ese es el espíritu de verdad. Cuando la Biblia habla en Juan 13, cuando Jesús dijo así, mira, vamos a leer ese versículo, dice, pero cuando venga el espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Quiere decir que solamente el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues mira, él glorifica a Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Él enseña la verdad y convence de pecado. ¿Qué más hace? Pues produce obediencia, porque cuando cuando te convence, tú empiezas a ¿qué? A caminar en obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a los mandatos de Dios, que ya todo el mundo lo sabe, son los mandamientos. Amén. Esa es la palabra correcta y el que no lo entienda, pues lo puede ir a buscar. ¿Y qué más? Dice, pues, él te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué te lleva al arrepentimiento? Otra cosa más, nunca contradice las escrituras. Quiere decir que él nunca voltea lo que dice. El Espíritu Santo nunca va a decir algo contrario a lo que fue escrito, a lo que fue enseñado y mucho menos a lo que es la orden de Jesucristo para que usted esté, ¿verdad?, en la verdad. Mira lo que dice también Jesús. Aquí él lo dice en Juan 17:17. Santifícalos en verdad. Tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo es? Pues la palabra de Dios es verdad. Y es una verdad, ¿por qué? Porque te limpia. Es una verdad porque tú tienes que mirarte en ella y saber que tú has hecho pecado. Saber que tú le has faltado a Dios. Saber que tú no estás bien, que tú nunca fuiste bien, que por eso hubo un redentor, por eso hubo un redeemer. Hubo alguien que dio su vida por ti y te redimió. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu de error viene y mezcla la verdad con la mentira. ¿Qué más? Cambia el evangelio, te da un little switch y cuando viene a ver, exalta al hombre en lugar de Cristo. Y encima de eso dice que justifica el pecado, hermano. ¿Cómo tú crees en eso? ¿Y qué va a hacer más? Mira, rechaza hasta la obediencia de Dios y después para el colmo produce división y confusión. Eso lo dice la Biblia. Entonces, tú estás viendo dentro del templo, tú estás viendo dentro de tu iglesia pentecostal, dentro de tu iglesia liberal, dentro de la iglesia hasta falsa, errónea, está el espíritu de división, está el espíritu de error, está todos estos espíritus. ¿Por qué están metidos? Porque fácilmente dice aquí, Jesús dice que lo advirtió en Mateo 24:4, que dice, mira que nadie os engañe. Entonces, como muchos de ellos están engañados, han dejado que estos espíritus entren. ¿Ve? Así de fácil. Así de fácil. Donde hay la confusión, donde hay división, donde los hermanos no se aman,
donde los hermanos tienen envidia, donde los hermanos son orgullosos, donde los hermanos te miran por encima del hombro, donde tú no te puedes sentar al lado de aquel porque tienes una guerra emocional, mental o simplemente literal con esa persona. Hermano, el diablo está dentro de nuestras iglesias, está dentro de tu iglesia, es más, está dentro del lado tuyo. Y cuidado que no seas tú mismo dejándote usar por el enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, ¿cómo comprobamos los espíritus? ¿Cómo tú puedes probar los espíritus, hermano? Pues mira, número uno, yo te voy a dar una base. Aparte de esa base, voy a hacer una pregunta. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Tú estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sabes por qué quiero llegar a esto? Porque muchas personas quieren la respuesta, pero nunca están de acuerdo con la palabra de Dios. Quieren claridad y quieren pelear o quieren tener un debate con esto, pero nunca ninguno quiere darle a Dios el crédito, darle, ¿verdad? Creer en la palabra o está de acuerdo. Así que si usted está de acuerdo con la palabra, yo sé que todo lo que vamos a hablar aquí usted va a estar de acuerdo, porque esto es palabra pura y la Biblia es autoridad final. La autoridad final significa punto y se acabó. Tú no le puedes quitarle ni añadirle. Apocalipsis dice, en el último libro de Apocalipsis 22, dice que hay de aquel que le añade, ¿verdad? Que le quite o que le ponga. Y, o sea, no le añade tu opinión, sino léelo y acéptalo. Es lo que es aceptado, acatado. ¿Ves? Así que quiere Dios que usted atienda la palabra. Mira lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto, oigan bien, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto? A la ley y al testimonio. En otras palabras, si tú no lo digieres y tú no te lo comes y tú no lo, ¿verdad? Lo saboreas, tú no lo puedes pasar por ti, o sea, no lo digieres, no lo pasas, pues es porque has, ¿qué? Amanecido. ¿Y qué significa eso? Porque amanecido significa muchas cosas. Quiere decir que hay cosas en ti que tú has tenido día tras día, día tras día, día tras día, y tú no quieres pasar la ley de Dios porque algo nació dentro de ti que se llama pecado. Y tú no has podido despertar de alguna manera u otra. Mira el 2. Exalta verdaderamente a Jesucristo. Tú exaltas verdaderamente a Jesucristo. Si tú le exaltas es porque tú verdaderamente vives como Él, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo glorifica ¿qué? A Cristo y no al hombre. Entonces, mira, Juan 16:14, eso es lo que habla. Dice que, vale a leerlo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo y no al hombre. Si tú tienes cuenta que el Espíritu Santo se glorifica a Cristo y no al hombre, tú vas a entender que cuando alguien te traiga una pamplina que no machea a lo que dice Jesús, porque si tú estudias lo que dijo Jesús, vas a saber que lo que te están diciendo a lo mejor no machea, y como no va a machar, pues tú vas a poder discernir que ahí hay un error, ahí hay algo que no viene de Dios. Hay algo, quien está hablando, quien está manifestándose, no viene correctamente de la palabra de Dios, no viene de Dios. O sea, no hay un espíritu de Dios claro ahí. A menos que se haya confundido en algo, pero no creo. Simplemente el que no hable la verdad está en contra de la verdad. Entonces dice, la verdadera obra del Espíritu conduce a una vida transformada, hermano. Quiere decir que si tú eres un hombre y una mujer transformados, verdaderamente no debería tener nada malo la iglesia, porque la iglesia es perfecta ante Dios. La iglesia es perfecta ante Dios. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo entra en perfección. Porque cuando usted empieza a arreglar toda su vida y empieza a cambiar todos sus caminos torcidos, entonces usted puede entrar en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hablar aquí. Hay algo que dice que produce el fruto del Espíritu. Yo voy a preguntarte a ti, ¿produce el fruto del Espíritu? ¿Puede producirse solo? ¿O tú tienes que cultivarlo? Cuéntenme. Si me pueden escribir en su comentario, lo pueden hacer. Yo le pregunto, ¿produce el fruto del Espíritu? ¿Produce? Explíquenme. Y escríbanme ahí que yo con mucho gusto chequearé los response, y les voy a dar respuesta. Pero mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leer allá. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esos son lo que produce el Espíritu. Ese es el fruto. Entonces, yo quería su respuesta porque yo quiero saber si produce el fruto del Espíritu solos o tú tienes que trabajar en ellos. Porque a muchos se les hace fácil decir, ay, sí, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, y usted no ha trabajado en ninguno de ellos.
porque eso no se da por darse. Usted tiene que trabajarlo. Usted tiene que trabajar el amor. Usted tiene que trabajar el gozo día a día. Usted tiene que sonreír aunque usted cree que el alma se le esté decayendo, se le esté desgarrando. ¿Sabe por qué? Porque usted está trabajando en su gozo. ¿Me van comprendiendo? Ve, la paciencia, tú no la tienes así de fácil. Eso se domina. ¿Y cómo tú la dominas? Pues día a día, viviendo, pasando situaciones que produce paciencia. Imagínate eso. Benignidad, bondad, fe. Fe, tú no puedes tener fe si tú no crees en tu corazón. Y si tú no crees en tu corazón y tú no verdaderamente puedes decir que tienes una fe externa, pero la verdadera fe viene interna. Y si tú no tienes esa fe interna, óyeme bien, si tú no tienes fe en Jesucristo, si tú no tienes fe en el Señor, tú tienes un problema. Porque muchas personas dicen, ok, está muy bien, yo tengo eso, yo creo en el Dios, yo creo en mi Padre, yo creo en Jehová. Pero a la hora de servirle a Jehová, tú no estás creyendo, porque no lo estás haciendo. No lo quieres hacer porque te molesta, porque su instrucción te estorba de alguna manera u otra. Pues mira, permanece en la voluntad del Evangelio. Tú te atreves a permanecer en la voluntad del Evangelio. ¿Cuál es la voluntad del Evangelio, hermano? ¿Ustedes saben cuál es la voluntad del Evangelio? Hay algo que se llama la voluntad, pero ¿usted sabe cuál es la voluntad del Evangelio? Pocos lo saben, aunque dicen que sí, y pueden explicarlo muchas veces de alguna manera lo que piensan, que es la de eso del Evangelio, pero verdaderamente, la verdad del Evangelio es algo que nadie hoy en día los quiere seguir, y si lo siguen con mucho temor, porque saben que fallan cada rato, fallan cada minuto, cada segundo, porque nuestra humanidad hay pecado dentro de ella y hay que dominar ese pecado día, tarde y noche, hay que matar esa carne. Se llama carne, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Gálatas 1:8, dice, aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Fíjate que, no sé si se dieron de cuenta del jovencito que predijo, ¿verdad? Lo que pasó en Venezuela. No sé, ¿verdad? Que dice que lo dijo 2 veces y pues, ok, dio el clavo, chévere. Pero muchas cosas que dijo él después mientras estaba, ¿verdad? Viendo el video, mientras muchos han visto el video, han visto muchas críticas. Pero ¿sabes qué? Verdaderamente, aparte de las críticas, si tú lo analizas, verdaderamente, él dijo muchas cosas que estaban erróneas. Él dijo muchas cosas erróneas, aparte, ¿verdad? De afirmar y que claramente ¿verdad? Se produjo lo que se tenía que producir. Pero una de las cosas que yo digo, y voy a entrar en un debate, voy a hacer un video sobre eso después porque me gustaría entrar en algo más profundo en eso, pero por ahora hubieron palabras, cosas que él dijo, que aunque él se puede hacer un niño o lo estaba asimilando en una forma de simbología, pues pudiera haber sido una herejía. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que callarnos en el momento, pero que analizarlo. Son espíritus que hay que entrar en detalle profundo, y cuando tú los escudriñas, cuando tú ¿verdad? Que los escarbas y los llevas hasta el final a través de la palabra de Dios, ahí es que tú te das de cuenta al final que si es luz o es tiniebla, si eso es algo productivo o negativo o que se manifiesta en ese momento. Entonces ahí es donde usted va a entrar a conocer a Dios, porque va a poder entender que nadie te puede engañar si hay algo que está equivocado, y si es correcto, tampoco no te van a engañar y puedes saber que está correcto, ¿verdad? Que es algo de parte del Señor. Óigame, mira, ninguna experiencia espiritual puede reemplazar y contradecir el evangelio de Jesucristo. Siempre sale algo, sale una patita que tú puedes ver, que la patita negra del diablo siempre la vas a poder ver por ahí. Eso te lo voy a decir siempre. No hay nada oculto. Mira, el Señor no permite las cosas si no es para probarte, hermano. Dios no permite cosas aquí en la tierra si no fuera para probar aún hasta los escogidos, porque dice que hasta aún a los escogidos los va a tratar de engañar. Tratar, no dice que los va a engañar. Tratar significa que pueden como empezar a creerle en un momento, pero cuando el escogido dice, pero espérate, aquí dice la palabra otra cosa, y eso es anatema. Y ahí por eso es el que verdaderamente la palabra va a saber cuando algo es anatema, cuando algo no es de Dios, cuando algo se está hablando, cuando algo se está tomando en un santuario donde no le pertenece, o sea, poniéndolo en un altar, en un pedestal donde no pertenece. Porque a Satanás le encanta colarse para meterse en pedestales.
le encanta meterse, ¿verdad? Para poder arrancar y meterse en un pedestal en alto, porque le gusta, ¿verdad?, que lo exalte, pero verdaderamente Dios es el único de ser exaltado. El verdadero Dios se llama Yahweh, el verdadero Dios se llama el gran yo soy. El verdadero, ¿verdad?, y único, eterno, por todos los siglos, es el único aquel que te escribió los mandamientos con un solo dedo. Quiero decirte con esto, que no pongas en pedestal nada que parezca, porque la Biblia dice que aún harán milagros, aún hablarán, profetizarán y se cumplirá. Yo les voy a buscar los versículos en otro tema, porque no los tengo aquí conmigo, pero sí se los voy a traer, se los voy a escribir y se los voy a dar, porque es muy importante, es muy de importancia el discernimiento del Espíritu Santo, hermano. De tanta importancia de tú discernir las cosas. Mira esto, el discernimiento no nace del miedo, óyeme, porque todo lo que se ve con miedo, pues eso no es un discernimiento, sino que del conocimiento de Dios y de su palabra. Es de ahí que nace el discernimiento, hermano. La gente dice, yo tengo discernimiento. Bueno, el discernimiento es que si tú conoces la palabra de Dios, ya puedes discernir que lo que está pasando es mal. ¿Me comprende? O puedes discernir que lo que está diciendo sí es verdad. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Es alineado con la palabra. Y eso significa, ¿verdad?, que tienes conocimiento de Dios y de su palabra. Eso se llama discernimiento, cuando tú te das de cuenta cuando algo no está correcto. Y mientras más conocemos de la palabra, oiga bien, mientras más usted conozca de la palabra y de las escrituras y que usted dependa del Espíritu Santo, pues mira, mi hermano, más fácil reconocemos el error cuando aparece. Y en este joven, aunque usted no crea, y mucha gente pues lo pueda ver, ay, eso fue Dios, pero déjame decirte, hay muchos errores ahí metidos, pero no sabemos, hay que escudriñar, pero las cosas que se dicen se sienten muy pesaditas. Y podemos llegar a una conclusión y pues eso es lo que hay que escudriñarlo, ¿verdad? Y mientras tanto, pues más conocemos de la palabra y de la escritura, más vamos a entender de que eso, si vino de Dios o no vino de Dios. Pero vamos a entrar en algo. Yo quiero entrar en una conclusión con usted. Yo quiero que usted entienda que Dios no quiere que su pueblo sea engañado. Dios no quiere que tú seas engañado, de que yo sea engañada. Al contrario, hermano. Tú sabes, Dios no quiere de que tú y yo estemos wandering around, que tengamos nuestras mentes confundidas. Por eso, pues, Él nos dejó su palabra y a pesar de todo, y Él nos dio el Espíritu Santo. Él te dio a ti el Espíritu Santo para que te guíe. Y mejor, como dice la Biblia, para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque hay una sola justicia y son los mandamientos, hermano, a través de Jesucristo. Esa es la justicia divina. Jesucristo es la justicia divina. Amén. Así que antes de aceptar cualquier enseñanza o cualquier profecía que se oyó o cualquier doctrina, pregúntese usted mismo, preguntémonos, ¿verdad? Preguntémonos todito, porque voy a decir preguntémonos todo. ¿Está escrito en la Biblia? O pregúntate de nuevo, ¿eso exalta a Jesucristo? O la otra, pues, ¿produce obediencia a Dios? O otra pregunta como esta, como que, ¿estás de acuerdo con el Evangelio? Todas estas preguntas son buenas que usted se las pregunte en cada circunstancia, ¿verdad? Que le toquen, que cada pregunta sea, ¿verdad?, expuesta para que usted mismo se dé cuenta, ¿verdad?, si es así o no es así. Y déjame decirle, si la respuesta es así, pues caminemos con la confianza, ¿verdad? Dentro de tu ser, que si contradice la palabra, debemos rechazarla. Pero si no contradice la palabra, manténgase con esa confianza, vuelvo y se lo digo. Porque Dios nunca se recontradice, ni cambia, ni switch, ni noden que tuvo que haber sido con su palabra verdadera y su ley. Así que los versículos para que usted se memorice, quiero que usted se memorice unos versículos bien tremendos, es en Primera de Juan 4:1. Oiga bien, 4:1, y es: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Este tema, pues, espero que le pudo haber servido de alguna manera, ¿verdad? Y que le pudo haber ayudado en alguna manera de entender. Recuérdate que este episodio de Mi Café con Jesús simplemente es para traer la palabra, exponerla y para que usted y yo la pasemos súper chévere. Dios le bendiga y feliz tarde. Aunque tiemble el suelo, ya sé quién soy. No me pidas vuelta porque ya no voy. Ya no me por eso no puedo retroceder. Lo que me hizo arder, me hizo crecer.
por eso no puedo retroceder. Traigo barro en las manos y fuego en la voz. No nací para quedarme donde se apagó el sol. Si me buscan de nuevo me van a encontrar con el pecho bien abierto y el pulso en su lugar. Y aunque tiemble el suelo, ya sé quién soy. No me pidas vuelta porque ya no voy.